Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Español. Estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmad Khan, doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Boom Volumen 1. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia boom latinoamericano con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve bibliografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El boom latinoamericano surgió en América Latina por los jóvenes autores del continente latinoamericano y por sus estilos periodísticos de la literatura de la década del 50 y 60 del siglo XX. Entre las obras que trajeron la fama mundial a la nueva generación de los escritores de la época era la novela 100 años de soledad, publicada en 1967. Escrita por el autor Gabriel García Márquez. El éxito grandioso del movimiento boom permitió a América Latina empezar a ocupar un lugar importante y relevante a la cultura de Europa. Si bien la crítica no es unánime aspecto de lo que fue el boom latinoamericano, existe cierto acuerdo respecto del periodo que abarca de 1964 a 1972. Algunos críticos ven este periodo como una década de producción literaria en la que el realismo mágico llega a todo el mundo a través de la pluma de famoso García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier y José Donoso, sus principales referentes. Para otros, boom fue un fenómeno de mercado generado por la demanda europea por literatura nueva. Mayoría de los autores que fueron relacionados e incorporados a nivel movimiento literario boom fueron al inicio de su carrera periodistas y cuentistas, por lo que también se le reconoce al movimiento boom como un fenómeno mediático, por lo cual hicieron llegar al mundo con obras que fueron no solo un gran reconocimiento crítico, sino también un elevado número de lectores. En los años 60 eran los años claves en establecer los marcos literarios de la narrativa hispanoamericana, por la publicación de los primeros títulos significativos del escritor peruano Mario Vargas Llosa y su obra La ciudad de los perros, publicada en 1963,
Otra de las obras era Casa Verde, publicada en 1966, quien era casi el precursor del boom, del mexicano Carlos Fuentes, cuya obra La muerte de Artemio Cruz, publicada en el año 1962, también otra obra llamada Cambio de piel, publicada en el año 1967. Y sobre todo, el autor más reconocido del movimiento boom colombiano, por supuesto, Gabriel García Márquez, cuya novela 100 años de soledad, publicada en el año 1967, hizo consolidar el boom hasta el punto de convertirse en la obra más famosa, traducida y vendida de la lengua española, entre todas las obras escritas y vendidas posteriores del Quijote. Las novelas y varias obras del boom se caracterizaban por una mezcla de estilos y en innovaciones técnicas como lo real, lo fantástico y sobre todo el realismo mágico, utilizado por varios autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, entre otros, y lo cual distinguía a la literatura boom de todas otras. Los temas que constantemente preocupan a los autores del boom son los conflictos sociales, problemas políticos, injusticia, la dictadura, el proceso de la conglomeración racial, entre otros, que siempre están demostrados con una reflexión política. La narrativa boom concentra principalmente en describir cosas reales, como si fueran fantásticos, o irreal, y también destacan las actividades de la vida cotidiana, como si fueran imaginario, legendario. Frecuentemente hacen mención de los pueblos y tradiciones mitificadas y legendarios y lo mezclan con la cotidianidad. Resulta ser una renovación del lenguaje que está basada en los sucesos de la vida real y cotidiana, incorporando lo extraño y fantástico, que hace difícil separar y distinguir entre la realidad e imaginación. Tienen sin duda una complejidad más que muchas veces es típico estilo del boom. Es no seguir la alteración cronológica. Muchas novelas como Rayuela y 100 años de soledad no siguen el orden cronológico de los sucesos que pasan en ellos. Una de las características principales del estilo boom es expandir y renovar el lenguaje como el sistema comunicacional. Las obras pioneras en las cuales se podrían hallar los rasgos del boom
y realismo mágico son el Charleston de José Donoso, Rayuela de Julio Cortázar, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Aventuras sigilosas de José Lezama Lima, La muerte de Artemio Cruz de famoso Carlos Fuentes, El astillero de Juan Carlos Onetti, Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos y La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Los editoriales promueven en España la publicación de las obras escritas en América Latina, en donde hacen mención del realismo social, los escritores hispanoamericanos de la sociedad sufriendo la supresión, rebelión y dictaduras, y sobre todo conflictos internos. Era una venta excelente y un éxito repentino de los autores latinoamericanos en Europa, especialmente en Barcelona. Los editoriales hicieron una fortuna por las ventas inesperadas de los libros, encabezado por la editorial Seix Barral, cual otorgó en 1963 el premio Biblioteca Breve, que vino procediendo por otra publicación, y otro premio de Barcelona por un libro de cuentos, Los Jefes. Ahí se arranca una nueva operación literaria de carácter eminentemente editorial. Al mismo auge de la promoción de la producción literaria de América Latina en España se le llama boom. La Revolución Cubana fue un contexto histórico que dio una plataforma para el encuentro de varios autores latinoamericanos que empezaran a denunciar las otras tiranías existentes en América Latina. Jorge Luis Borges era una de las figuras más representativas de la literatura americana. Jorge Luis Borges nació en Argentina en 1899 y murió en 1986. Se crió a principios de su vida en Europa, recibiendo estudios tanto en español como en inglés. Se establecieron más tarde en Ginebra y de haber cursado su bachillerato regresó a Argentina, donde publica su primera colección de poemas en 1923, Fervor de Buenos Aires. Durante casi 50 años de la creación literaria, Jorge Luis Borges sufrió con muchas enfermedades, lo cual no le afectó abandonar su producción literaria. Sus numerosas obras fueron traducidas en muchos idiomas extranjeros. La hondura metafísica, las disquisiciones filosóficas y la poesía de su lenguaje hacen de Jorge Luis Borges un ensayista, cuentista y un poeta único. Su poesía se caracteriza por ser una constante búsqueda de sí mismo y del sentido de todo lo creado. Para ello retorna
temas como el amor, la muerte, la soledad y el pasado de su país también. Además, tanto en sus poemas como en sus cuentos y ensayos, se reiteran temas propios de la metafísica, como el tiempo, lo infinito, el hombre, el eterno retorno. Entre sus ensayos se destacan Inquisiciones, publicada en 1925. El tamaño de mi esperanza, publicada en 1926. Otras Inquisiciones, publicada en el año 1952. El Martín Fierro, en 1953. En cuanto al grueso de su ficción, se concentra entre 1930 y 1960, años en los que produce Historia Universal de la Infamia, publicada en 1935, donde presenta historias de cuchilleros y malevos, y su producción fantástica. Dentro de esta se encuentran El Jardín de los Senderos que se bifurcan en 1941, Ficciones, publicada en el año 1944, y El Aleph, publicada en 1949. Los autores muy importantes del periodo boom era Miguel Ángel Asturias. Nació en 1899 y murió en 1974. Era el diplomático y escritor guatemalteco, que también es el autor de las obras más célebres del siglo XX, El Señor Presidente y Hombres de Maíz. El escritor recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967 y en sus varias obras se demuestran una preocupación frecuente tanto de los temas indígenas como de los temas nacionales guatemaltecos. La obra maestra de Asturias es Hombres de Maíz, publicada en el año 1949 por el juego sincrónico del tiempo, magia y mitología. La novela muestra la poderosa imaginación de Asturias y está concebida como una Raspodia con una riqueza verbal y de recursos que bien suplantan a los acordes musicales. La obra ofrece 5 relatos casi independientes que a la manera de tributarios van luego a desembocar a la corriente del río principal. El tema consistente en las diferentes concepciones que tienen el indio y el blanco criollo del maíz, base económica de los mayas. El indígena lo cultiva para usarlo exclusivamente como su alimento principal. El novelista y poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias plasma en su literatura el sentir, las tradiciones y los anhelos de sus pueblos. Asturias se ha distinguido a notable altura en la poesía, el teatro, la novela y los relatos cortos, aunque sus grandes éxitos en la narrativa han opacado sus otras actividades. Basta estudiar su obra poética para darnos cuenta de que estamos ante un gran poeta,
Con su primera obra, Leyendas de Guatemala, publicada en 1930, atrajo la atención de la crítica. Resultan una evocación poética del mundo y de los indios mayas, exponiendo sus creencias, tradiciones, consejas e historias. Tienen influencias directas del Popol Vuh o Biblia maya. El autor es gran admirador de las culturas aborígenes e indígenas y por la misma pasión por sus raíces originales, en sus novelas utiliza formas de expresarse que utilizaron los mayas, quien hace estallar la lengua narrativa latinoamericana con la carga explosiva que tiene la palabra mítica de los indios, es Miguel Ángel Asturias. Asumiendo esa función sagrada, transponiéndola al plano de la creación literaria, Asturias exalta el poder del lenguaje, de un lenguaje que no obedece sino a sus propias leyes. Es la creación por y en la palabra, tal como la conciben en las culturas amerindias. La obra de Asturias y su momento culminante, Hombres de Maíz, es el ejemplo más evidente del aporte cultural indígenas a la lengua literaria hispanoamericana. De su producción destacan El Señor Presidente, publicada en 1946, que describe la abyección de la dictadura de la fuerza, y Hombres de Maíz, publicada en el año 1949, donde sintetiza el misticismo de la cultura maya. A partir de esta obra, su ficción persiste en la denuncia y en la contraposición. En su trilogía Viento Fuerte, publicada en el año 1950, El Papá Verde, también publicada en 1954, y Los Ojos de los Enterrados, publicada en 1955, cuya acción transcurre en las plantaciones bananeras del Caribe. La calidad y el compromiso de su obra le granjearon un lugar destacado dentro de la literatura mundial. Julio Cortázar es también uno de los autores más famosos y reconocidos del periodo boom. Nacido en el año 1914 y se murió en 1984. Era el escritor cubano, autor de las obras célebres como El siglo de las luces, El reino de este mundo, libros protagonistas del boom. Donado por la especial manera de una prosa poética y relato. Julio Cortázar es uno de los autores del boom y de América Latina entera más reconocida en el mundo y creativo, sobre todo en las técnicas renovadoras y complejas que utiliza en su libro de mayor reconocimiento llamado Rayuela. Rayuela es una de las grandes novelas salidas de Hispanoamérica, de toda la América Latina. El protagonista es Oliveira, una suicida triunfante y hiperbólico que anda en busca de una amada, la maga, mujer vaporosa y sutil. Cortázar llega en esta novela a una gran altura metafísica y existencial, nunca antes alcanzada, a más de sobresalir por la técnica novedosa y el estilo de diferentes tonos. La obra representa uno de los momentos
más felices de la novela hispanoamericanas contemporáneas, por sus firmes valores universales. Julio Cortázar pertenece al grupo de los que abren la narrativa hispanoamericana hacia las posibilidades de la más reciente técnica, aunque ha publicado Presencia en 1938, un poemario lanzado bajo el seudónimo de Julio Denis, y cuentos en distintos medios. Los Reyes en 1949 es el primer libro que firma como Julio Cortázar. Cortázar es un profundo conocedor de las literaturas modernas y ha leído con detenimiento a Poe, Autran, Ambrose Bierce, Saki, Jacob Wells, Kipling, Lord Dunsey, Foster, Kafka, Joyce, Ionesco, así como a Borges y a Quiroga, entre los hispanoamericanos. A partir de 1951, colección de cuentos comienza a perfilar su estilo que combina lo fantástico y lo onírico. Otro autor reconocido del periodo boom es José Donoso, nacido en 1924 y murió en 1996. El escritor chileno y autor de libros destacados como El obsceno pájaro de la noche, publicado en 1970, y Casa de campo. En su primera novela, Coronación, publicada en el año 1957, hace mención excepcional de la clase alta de Santiago de Chile y su decadencia. Luego se separó con el grupo de escritores del boom latino con El obsceno pájaro de la noche, publicada en el año 1907, como ya antes dicho. Donoso deslumbra por la penetración psicológica de sus personajes y por la creación de un mundo obsesivo y cerrado. Instalado en España desde 1967, desarrolla una intensa actividad periodística y novelística. De sus creaciones de madurez se destacan Historia personal del boom, publicada en 1972, que analiza las causas del auge de la literatura latinoamericana, y tres novelitas burguesas, publicada en el año 1973. Luego de un silencio literario de 9 años, José Donoso publicó ¿Dónde van las morir los elefantes? En 1995, una reflexión sobre el exilio. Muere en Chile de cáncer de estómago.